En esta noche saludarles a cada uno de ustedes, hermanos, que el Señor les bendiga. Nuevamente nos damos cita a este lugar en esta hermosa tarde, calurosa tarde de viernes en la noche prácticamente ya, dándole gracias a Dios porque Dios nos ha protegido, nos ha cuidado durante el transcurso de toda esta semana. Gracias al Señor porque nos ha dado la fuerza, la salud, la vida para cumplir con nuestros lugares de labor, de trabajo, en fin, para aquellos que estudian tal vez en sus respectivos lugares de enseñanza, colegios, escuelas. Gracias al Señor, hermanos, que podemos reunirnos aquí una vez más en este hermoso día, en esta hermosa tarde, con el propósito de escuchar un tema más de la palabra de Dios. Tal y como lo anunció el hermano Rancés, hemos venido desarrollando una serie de mensajes sencillos, claros, al punto, ¿verdad?, acerca de las señales de la segunda venida de Cristo. ¿Por qué nos hemos dedicado a desarrollar esos mensajes? Muchas gracias. Para darnos cuenta, hermanos, de cuán cerca está la segunda venida de Jesús y que nosotros necesitamos prepararnos para ese acontecimiento. Si nosotros no nos preparamos, entonces ¿cuándo lo vamos a hacer? Si no lo hacemos ahora, entonces ¿cuándo? Es por eso, hermanos, que la Biblia está llena de enseñanzas para nosotros en este tiempo en que nosotros estamos viviendo. Y Cristo, en su infinito amor, en su infinita misericordia, dejó establecidos grandes señales bíblicas allí en su palabra para que nosotros nos demos cuenta y que al ver el cumplimiento de dichas señales, podamos, como dice el versículo que hemos dedicado a esta campaña de Lucas, allí el capítulo 21, cuando viéramos todas estas señales, levantáramos nuestras cabezas y nos levantáramos también y nos diéramos cuenta de que nuestra redención está cerca. Como lo dijo a nuestro hermano, estos temas están siendo grabados en video. Así que para aquellos que quizás están por primera vez en esta noche, nos acompañan por primera vez y tal vez no han tenido el privilegio de acompañarnos en noches anteriores y desean obtener una copia de estos temas, con mucho gusto, a medida que los temas estén disponibles, nosotros se los vamos a anunciar y se los vamos a dejar saber. En esta noche vamos a seguir analizando, hermanos, esa serie de señales que Cristo dejó establecido en su palabra y que a la luz de la Biblia y a la luz de los acontecimientos que están ocurriendo en nuestro mundo, obviamente nos vamos a dar cuenta de que la palabra de Dios, hermanos, es infalible, es una regla infalible y que lo que aquí está escrito está cumpliéndose ante nuestros ojos. Quiero decirles también, hermanos, que el propósito de esta campaña, como siempre lo hemos venido diciendo desde el principio, es venir a escuchar ¿a quién? ¿A John Lopera? No, a escuchar la palabra de Dios. Por eso siempre les exhorto a ustedes, si hay alguien que no tiene Biblia en este momento, si por casualidad no trajo su Biblia o si desea que tener Biblia, yo les pido que levante su mano si no tiene una Biblia disponible en este momento y una de las personas encargadas le va a hacer llegar una Biblia. Con ese propósito, hermanos, lo hacemos para que todos nos demos cuenta, al abrir la palabra del Señor, podamos entender qué es lo que el Señor quiere para nosotros, podamos darnos cuenta que el mensaje que se predica detrás de este púlpito, cada vez que tenemos la oportunidad de reunirnos, viene única y exclusivamente de la palabra del Señor. Así que, hermanos, vamos entonces a entrar de lleno a estudiar una señal más. Nos quedan una o dos más de esa larga lista que hemos venido analizando. Obviamente este servidor ha querido preparar las más sobresalientes de todas estas señales que están allí establecidas en la Biblia. Y hoy vamos a estudiar una que se ha estado cumpliendo prácticamente, hermanos, con relevancia en este tiempo que estamos viviendo, en este siglo XX y ya prácticamente en el comienzo del siglo XXI. Y nos vamos a dar cuenta, hermanos,
que las palabras de Jesús se están cumpliendo al pie de la letra, prácticamente casi 2000 años que fueron pronunciadas, o sea, 2000 años atrás. Me gusta mucho el versículo de Mateo 24. Quisiera que abriéramos nuestras Biblias. Les invito por favor de que abran sus Biblias. Si desea apuntar todos estos textos, siéntase libre de hacerlo, para que una vez usted llegue a su hogar, en la comodidad de su hogar, cuando tenga tiempo disponible, usted los pueda analizar, los pueda estudiar detenidamente en sus respectivas Biblias. Mateo capítulo 24. Me gusta mucho este versículo, hermanos, porque cuando yo lo leo, me doy cuenta que Cristo Jesús es el Hijo de Dios, es el verdadero Mesías. Y Cristo Jesús, cuando dijo estas palabras, tenía una visión profética para el tiempo del fin, el tiempo en que ustedes y este servidor estamos viviendo, hermanos. Así que debemos darle gracias a Dios, debemos darle gloria a Dios en esta noche, porque, hermanos, a nosotros nos está tocando vivir prácticamente las señales que Cristo dejó establecido en su palabra. Y cuando nosotros vemos el cumplimiento de las tales, llegamos a la conclusión de que la palabra de Dios es un libro inspirado. Mateo capítulo 24, versículo 35 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, ¿qué dice? No pasarán. Así que, hermanos, las palabras que Cristo dejó establecidas en su palabra van a tener una relevancia, o están teniendo una relevancia en este tiempo en que estamos viviendo. Y como lo dijo él, puede pasar el cielo y la tierra, pueden venir muchas generaciones, pueden venir muchos siglos, pero mis palabras nunca van a pasar. Vayamos pues entonces, hermanos, a introducirnos en este importantísimo estudio, en esta señal tan importante que vamos a hablar en esta noche. Y si me da tiempo puedo tocar brevemente otra señal, pero no quiero, por supuesto, abusar de ustedes y mucho menos del tiempo. Así que queremos hacer estos temas sencillos, cortos, amenos, para que así nosotros podamos tener suficiente energía para regresar, ¿verdad?, en nuestra próxima ocasión, cuando tengamos el privilegio, si Dios nos da la vida, de reunirnos una vez más. Vayamos al libro de Lucas. Acompáñenme por favor en el libro de Lucas, el capítulo, ya le voy a decir, Lucas el capítulo 17. Mateo, Marcos, Lucas y Juan son los 4 evangelios del Nuevo Testamento para aquellos hermanos o amigos que nos están visitando en esta noche, que tal vez no están muy familiarizados con la palabra de Dios. Lucas, el capítulo 17, como aparece en sus respectivas Biblias, los números grandes son los capítulos y los números pequeños que están allí en el margen de sus páginas son los versículos. Así que les digo una vez más, Lucas capítulo 17, y vamos a leer los versículos 28, 29 y 30. ¿Están conmigo, hermanos? Bien, muy importante. Yo quiero que ustedes todos juntos busquen en sus respectivas Biblias, para que así todos podamos leer todos estos textos inspirados de la palabra del Señor. Lucas 17, versículo 28 dice: asimismo, óigalo bien, son palabras de Jesús, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. ¿No vemos eso hoy, hermanos, en este tiempo? Sobre todo en estas ciudades modernas. El hermano José, que nos acompaña en esta noche, sabe de qué yo estoy hablando, de construcción. Hoy se levantan grandes edificios constantemente. Las ciudades crecen, ampliamiento de carreteras constantemente. ¿Por qué? Por el crecer de estas urbes modernas. No para la edificación, hermanos, y es una de las señales que estamos nosotros viendo hoy en este tiempo. Sigue diciendo el versículo 29: mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. ¿A cuántos?
A todos, hermanos, sin excepción de nadie. Nosotros conocemos la historia, vamos a hablar un poquito acerca de eso. Vemos a Lot, vemos el caso de Lot, que era un sobrino o el sobrino de Abraham, del patriarca Abraham, que en cierta ocasión ellos vivían juntos allí en la tierra, en Palestina, y llegó el momento en que tenían que separarse debido a que tanto los siervos de Abraham como los siervos de Lot no se estaban llevando muy bien. Los rebaños estaban creciendo, estaban siendo prosperados. Y bueno, Lot llegó en cierta ocasión y le dijo a su tío Abraham, y dice, ¿qué vamos a hacer, tío? Y dice, bueno, mijo, si tú quieres, separémonos, porque ya veo que no, tus siervos y mis siervos no pueden vivir juntos, siempre están alegando y discutiendo y en riñas. Entonces Abraham le dio a escoger a su sobrino, bueno, si tú eliges el norte, por así decirlo, yo me voy para el sur. Si tú eliges el oeste, yo me voy para el este. No importa. Donde quiera que yo vaya, el Señor me va a bendecir. Amén. Y Lot, ¿verdad? Lo primero que vio fue las ciudades de la llanura, Sodoma y Gomorra. Oh, dijo Lot, Nueva York moderno, allí sí yo voy a encontrar un buen trabajo, allí voy a encontrar un buen lugar para montar un buen negocio y así llevar a mi familia para que mi familia salga adelante y yo pueda mandar a mis hijas a la universidad. Lo estoy poniendo en términos modernos para que ustedes me entiendan. Puedo mandar a mis hijas a la universidad más importante del país o de la ciudad donde yo voy a residir. Entonces Lot fijó su vista en Sodoma y en Gomorra. Pero nunca pensó, no se sentó a analizar, no oró y no le pidió la dirección a Dios de cómo era la situación o cómo era la gente de esas dos grandes ciudades, Sodoma y Gomorra. ¿Qué sucedió con esas ciudades? Dice ahí el versículo 29, que llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. ¿Por qué, hermanos? Llovió fuego y azufre sobre esas ciudades de la llanura. Ustedes se preguntarán. Vamos a leer el versículo 30. Por favor, acompáñenme ahí en el versículo 30 de Lucas 17. Dice, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Óigalo bien, hermanos, estas son palabras de Jesús y lo que dice la palabra de Dios, yo lo creo. Amén. Si no lo dice la Biblia, yo no lo creo. Y por eso, hermanos, nosotros tenemos que darle validez a lo que dice la palabra del Señor en esta noche. Jesús dijo, así mismo será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En otras palabras, en pocas palabras, lo que Cristo está queriendo enseñarnos allí en ese texto o decirnos es que la condición moral del mundo iba a estar prácticamente igual o peor que la condición moral que existía en las ciudades de la llanura, en Sodoma y en Gomorra. Por eso llovió fuego del cielo y consumió a esas ciudades. Hoy vamos a hablar de esa otra señal que tiene relevancia en este tiempo. No se lo voy a decir todavía porque ustedes mismos lo van a saber a través de la lectura bíblica que vamos a estar leyendo en esta noche. Ya ustedes se imaginan cuál es, por supuesto. Pero vamos al libro de Génesis. El libro de Génesis, que es el primer libro de la Biblia. Génesis significa principio. Génesis capítulo 1. Y vamos a leer unos textos muy interesantes allí, hermanos. Génesis capítulo 1. Ustedes saben que en el libro de Génesis, en el capítulo 1, aparece la creación de este mundo, ¿verdad? Que ahí lo vemos, los 6 días de la creación, el séptimo día Jehová reposó, bendijo y santificó el séptimo día de la semana. Nosotros lo sabemos, Génesis capítulo 2 y el versículo 1 y el versículo 2. Pero, hermanos, y el 3 también, pero en Génesis 1... vamos a leer unos textos muy interesantes, comenzando en el versículo 26. Génesis 1, mire qué privilegio Dios le dio en ese entonces, Jehová, nuestro Creador, nuestro Salvador, nuestro sustentador, a nuestros primeros padres, en este caso a Adán y a Eva. Dice el versículo 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias,
en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Qué interesante, hermanos. Mire, el plan original de Dios lo vemos allí en el versículo 26. La palabra señoré en hebreo quiere decir, hermanos, radá. Y radá significa subjuzgar, tener dominio, prevalecer en contra de, reinar, dominar o enseñorear. Mire, hermanos, cuando Dios hizo a Adán y Eva, cuando hizo a la primera pareja, les dio ese dominio para que tuvieran el dominio sobre todo el planeta Tierra. ¡Qué privilegio! Ese fue el plan original de Jehová, nuestro Dios. Y noten lo que dice el versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Amén. Lo dice así en sus Biblias, hermanos. Si yo estoy leyendo algo contrario a sus Biblias, levanten la mano y me lo dicen, por favor. Y me diga, hermano Lopera, eso que usted está leyendo ahí no está en mi Biblia. Rectifique, por favor. Sigo leyendo el versículo 28. ¿Qué les dijo Jehová? ¿Cuál fue el plan divino? Y los bendijo Dios. ¿A quién bendijo Dios, hermanos? A Adán y Eva, ¿verdad que sí? Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Nuevamente ahí la palabra sojuzgadla. Y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Qué interesante, hermanos. El plan original de Dios lo acabamos de leer en esos cortos versículos, Génesis 1, 26 hasta el 28. Jehová bendijo a esa pareja, ¿sí o no, hermanos? Varón y hembra los creó, dice la Biblia. Dice mi Biblia, dice vuestra Biblia. Y Dios puede bendecir a una relación así. Entendamos eso, por favor, hermanos. Dios no puede bendecir a una relación que no sea la que Él mismo estableció. Vamos a leer otro texto muy interesante, hermanos. ¿A quién se debe unir el hombre? Génesis allí mismo, capítulo 2. Ahora vamos a leer el capítulo 2 y vamos ahora a leer el versículo 24. Génesis, capítulo 2 y el versículo 24. Noten lo que dice la Biblia, hermanos. Génesis 2, versículo 24 dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá, óigalo bien, se unirá ¿a quién? A su mujer y serán una sola carne. ¿Lo dice así sus Biblias, hermanos? La palabra de Dios es clara. Nosotros no hay que ser filósofos, no hay que ser teólogos, no hay que ser eruditos para entender un texto tan simple y tan sencillo como el que acabamos de leer. Dice la Biblia, hermanos, que el hombre dejará al padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Eso fue lo establecido originalmente por Dios. Pero nosotros sabemos que por causa del pecado, Satanás, que siempre ha ido en contra de lo establecido por Dios, lo hemos venido diciendo desde el principio de esta campaña. Es por eso que vemos la situación que este mundo está viviendo. Las personas están confundidas. Otros ya lo ven muy normal. Otros ya lo aceptan. Otros dicen que Dios puede también bendecir una unión de un hombre con un hombre o de una mujer con una mujer. ¿Podrá Dios bendecir una relación así, hermanos? ¿Qué ustedes creen? ¿Podrá Dios mismo Él contradecir lo que Él mismo estableció? Por supuesto que no, hermanos. ¿Qué fue lo que Dios ordenó desde un principio? Ya vimos que el plan original de Dios era de que Dios iba a bendecir siempre y cuando esa unión fuera entre un hombre y una mujer. ¿Estamos de acuerdo? El plan original de Dios también lo vemos en Levítico. Acompáñenme en el Levítico, hermanos. ¿Qué condenó Dios? ¿Qué es lo que está establecido en la palabra de Dios que Dios lo condena? Levítico está después del libro de Éxodo. Primero está Génesis, luego está Éxodo, y el tercer libro de la Biblia es Levítico, capítulo 18. Levítico, capítulo 18, y leeremos el versículo 22.
Si gustan pueden anotar esos textos. Levítico 18:22. Esta es una orden exclusiva de Dios, de Jehová. Hermanos, noten cómo dice la Biblia. Levítico 18, versículo 22 dice, no, ¿qué dice, hermanos? No te echarás con varón como con mujer, es abominación. Hermanos, ¿cómo ve Dios una relación de un hombre con hombre de acuerdo a la Biblia? Una abominación ante su vista, ante sus ojos. Levítico capítulo 20, versículo 23, allí mismo. Levítico 20, versículo 23. ¿Qué nos dice? Estas son palabras de advertencia para nosotros también en esta noche. Para todos aquellos que quieran indagar en cuanto a este tema que estamos discutiendo en esta noche. Dice la Biblia, es clara la palabra del Señor. Levítico capítulo 20, versículo 23 dice, y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré de delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. Hermanos, todas esas naciones que estaban allí en la tierra de Canaán practicaban todas estas cosas, todas estas abominaciones. Por eso cuando Lot llegó a Sodoma y a Gomorra, la característica principal de estas dos grandes ciudades es prácticamente esta señal que estamos discutiendo en esta noche, en esta hora. La homosexualidad, hermanos. ¿Cómo la ve la Biblia? ¿Es una señal para el tiempo del fin? Se cumplen las palabras de Jesús que dijo, como en los días de Lot, como en los días de Sodoma y de Gomorra, así mismo será antes, un poquitito antes de que yo aparezca por segunda vez a esta tierra. Vamos a ver más adelante, vamos a introducirnos un poquito más en este estudio, hermanos, por favor. Vamos entonces a leer unos textos bíblicos allí mismo en Génesis. ¿Cómo era entonces la sociedad en los días de Lot? ¿Cómo era? ¿Quieren saberlo? Vamos a ver, acompáñenme en el libro de Génesis, capítulo 19. Génesis, el primer libro de la Biblia. Génesis capítulo 19. Y ustedes conocen la historia, pero vamos a repasar brevemente esa historia. Génesis capítulo 19. Y vamos a leer unos cuantos textos allí. Génesis 19, versículo 1. Noten bien, Dios ya había dado la orden a los ángeles que fueran para destruir a las ciudades de la llanura. Ya habían sobrepasado estas dos grandes ciudades la misericordia de Dios. Génesis 19:1 dice, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, ya estaba oscureciendo, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot, se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Lot era un hombre muy hospitalario, tenía esa característica, era un hombre que era bien hospitalario, sin conocer a estos viajeros que se acercaban a Sodoma, sin conocerlos, nunca los había visto, tuvo esa atención para con ellos. Noten lo que dice el versículo 2. Y digo, ahora mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, en la calle nos quedaremos esta noche. Oiga, hermanos, yo hago una pregunta. ¿Sabían esos ángeles la condición moral de la ciudad de Sodoma y Gomorra? ¿Sí o no? ¿Qué ustedes creen? Entonces, ¿por qué pidieron quedar o pasar la noche en la calle? Estaban exponiendo prácticamente sus vidas, obviamente para probar la fe de este siervo que se llamaba Lot. Pero noten lo que dice el versículo 3. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Interesante, hermanos. Lot llevó a estos acompañantes y les dijo, bienvenidos a mi hogar, a mi humilde hogar. Les presento a mi esposa y a mis dos hijas solteras que no se han casado, y vengan, siéntense a la mesa
y les vamos a lavar los pies, porque esa era la costumbre, por supuesto, en los tiempos bíblicos. Era la costumbre de Abraham, y Lot aprendió todas esas buenas costumbres de su tío Abraham. Les lavaron los pies a estos dos ángeles sin saberlo, lo que eran ángeles de Jehová, y obviamente estaban allí muy contentos, me imagino yo, estaban platicando, comiendo, en fin, pero algo sucedió, hermanos. Noten bien, continuamos leyendo esta historia, versículo 4. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa, ¿quiénes? Dice mujeres allí en su versículo. No, los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Oiga, hermanos, todos los hombres de la ciudad, solo los hombres de la ciudad rodearon la casa de Lot. ¿Por qué solo los hombres? ¿Por qué no dice mujeres? Porque obviamente los visitantes que llegaron a la casa de Lot, los huéspedes que llegaron a su casa, eran dos varones. Y entonces los habitantes de esa ciudad, tanto desde los más viejos hasta los más jovencitos, óigalo bien, llegaron y rodearon la casa de Lot. Vamos a ver qué nos sigue diciendo la Biblia. Y el versículo 5, noten lo que dice. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Oh, queremos conocerlos. Queremos saludarlos. Queremos darle la bienvenida. Queremos decirle mucho gusto, mi nombre es fulano de tal, bienvenido a Sodoma y Gomorra, es un placer tenerlo aquí en nuestra ciudad, siéntanse felices, siéntanse contentos, lo que ustedes necesiten, ustedes nos llaman y nos dicen o se lo dicen a Lot. ¿Eso era lo que ellos querían hacer, hermanos? ¿Ah? ¿Qué ustedes creen? ¿Eso era el tipo de conocimiento que ellos querían? Fíjese bien, vamos a seguir leyendo lo que dice la Escritura. Versículo 6. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Oiga, es una maldad yo querer conocer al hermano Jorge y presentarme y decirle mucho gusto, hermano Jorge, mi nombre es John Lopera, un placer conocerte. ¿Eso es una maldad? Entonces, ¿qué maldad estaba? ¿Qué creía Lot que estas personas estaban tramando? Vamos a seguir leyendo. Versículo 8, he aquí, ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón, os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere, solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos le dijeron, sí, queremos a esas dos muchachas, son muy bonitas. Ellos dijeron, no, quítate. Y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez. ¿Qué querían ellos, hermanos? Los varones. Ellos no les interesaban las dos muchachas solteras, las dos hijas de Lot. ¿Por qué, hermanos? Porque era una generación homosexual. Esa era la condición que estaba viviendo Sodoma y Gomorra. Sácalos para que los conozcamos. En otras palabras, estos hombres, por eso Lot les dijo, no hagáis tal maldad. ¿Cómo ustedes van a hacer eso? Estos hombres querían acostarse con estos dos varones que habían llegado a Sodoma y a Gomorra. Querían tener relaciones sexuales con ellos. La Biblia lo dice claramente lo que significa la palabra conocer. Vamos al libro de Génesis. Acompañen brevemente el libro de Génesis. Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4, estamos viendo, hermanos, la condición moral que existía en Sodoma y en Gomorra. Génesis capítulo 4 y leeremos el versículo 1. Génesis 4, versículo 1 dice, conoció Adán a su mujer Eva. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice su Biblia, hermanos? La conoció. ¿No la conocía antes, hermano José? ¿Ah? Claro que sí. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual, ¿qué dice ahí? Concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Hermanos, concibió, o sea que quedó encinta, quedó embarazada.
Y yo no les voy a preguntar a ustedes, porque ustedes lo saben, cómo queda una mujer encinta. ¿Verdad que sí, hermanos? ¿Verdad que nosotros no creemos en que los niños vienen a través de la cigüeña, o sí? No, por supuesto. La Biblia lo establece. El versículo 25 de ese mismo capítulo 4 de Génesis, ¿qué nos dice? Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Entonces la Biblia establece claramente que la palabra conocer significa, hermanos, tener relaciones sexuales íntimas entre un hombre y una mujer, por supuesto. Vamos a leer otro versículo, Génesis capítulo 24, acompáñenme por favor, para aclarar bien este punto. Génesis 24, y leeremos los versículos 15 y versículo 16. Génesis, allí mismo, capítulo 24, versículos 15 y versículo 16. Dice así la palabra de Dios. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Y la doncella era de aspecto muy hermoso. Noten lo que dice la Biblia. ¿Qué era más? Virgen, a la que varón no había conocido. Dice así sus Biblias. La cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. La palabra de Dios es clara, hermanos. Cuando una joven es virgen es porque no ha conocido varón. Cuando llegaron los habitantes de esas ciudades perversas de Sodoma y Gomorra, le dijeron a Lot: ábrenos la puerta, Lot, ábrenos, saca esos varones que queremos conocerlos. Eso indicaba, hermanos, que ellos querían violar prácticamente desde el más viejo hasta el más joven. Querían aprovecharse de la situación y tener relaciones ilícitas con esos hombres o esos varones. Por supuesto, ellos no sabían que eran ángeles de Jehová. Esa era la condición moral que existía, hermanos, por favor, en los días de Sodoma y en los días de Gomorra. Y esa va a ser exactamente la condición moral que va a prevalecer en este mundo poco antes de la segunda venida de Jesús. Y lo vamos a ver más adelante, hermanos. Vamos al libro de Romanos. Acompáñenme al libro de Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, por favor. Acompáñenme en sus Biblias, el Nuevo Testamento ahora. Romanos capítulo 1. Y vamos a leer los versículos 21 primero, Romanos 1:21. Romanos 1:21. Vamos a leer este texto primeramente, después leeremos otros dos más. Romanos 1:21 dice: pues habiendo conocido Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Esta es la condición que va a prevalecer un poco antes de la segunda venida de Cristo, porque hoy los médicos, los científicos, en fin, los que estudian la mente del ser humano, han llegado a la conclusión de que hay muchas personas que nacen gays o nacen homosexuales. Pero eso no es lo que dice la Biblia, hermanos. La Biblia está estableciendo aquí que no conocieron a Dios, ni le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y en su necio corazón fue entenebrecido. Note lo que dice los siguientes versículos, versículo 26 de ese mismo capítulo de Romanos 1. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Hermano, aún las mujeres, dice la Biblia, que cambiaron, ¿qué cosa? Su uso natural. ¿Y qué sigue diciendo el versículo 27? Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer,
se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Como producto de ese pecado, el SIDA ha causado muchas muertes en este género, hermanos, que estamos hablando y discutiendo en esta noche. Esta retribución ha caído sobre ellos, han recibido en sí mismos la retribución debida a su extravío o a su pecado. Esa es la condición que habla la Biblia. Las mujeres han cambiado su uso natural que Dios le dio a la mujer en el principio. El hombre igualmente, hombres con hombres y mujeres con mujeres. Lo vemos a diario, hermanos. Lo vemos en comerciales de televisión, lo vemos en novelas, lo vemos en películas, lo vemos en programas, lo vemos en todos los círculos de esta sociedad moderna, en revistas, en libros, en periódicos y en las iglesias también. Y usted dirá, ¿cómo en las iglesias? Yo no conozco ninguna iglesia. Lo vamos a ver a continuación, no se preocupen. ¿Cuál será el resultado final de los que practican estas abominaciones, hermanos? ¿Cuál va a ser? De acuerdo a lo que dice la Escritura y no lo que dice este servidor. Vayamos al libro de 1 Corintios, capítulo 6, y vamos a leer los versículos 9 y 10. 1 Corintios está después del libro de Romanos. 1 Corintios, capítulo 6, y vamos a leer los versículos 9 y 10. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dicen nuestras Biblias, hermanos? 1 Corintios, capítulo 6, versículo 9 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. ¿Lo dicen vuestras Biblias, hermanos? Dice el versículo 10, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Hermano, la Biblia es clara. Sentimos mucho, no estamos hablando mal de cierto grupo de personas, no estamos discriminando a cierta comunidad gay. La palabra de Dios es clara y dice, hermanos, que los afeminados o los que son homosexuales no heredarán el reino de Dios. ¿Ama Dios al homosexual, sí o no? Sí, no, oí varias versiones. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Hermanos, pero Dios aborrece el acto y la vida homosexual. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Dios puede transformar, cambiar, hacer un cambio en la vida de una persona que está sumida en el pecado y en la abominación. Para eso vino Cristo a esta tierra, hermanos. Para eso Cristo se encarnó y vivió una vida perfecta. Vivió una vida sin pecado, como dice el libro de Hebreos, tentado en todo, pero sin pecado. ¿Para qué? Para que Él pueda rescatarnos a nosotros de nuestra condición perversa y pecaminosa, si es que hemos caído en algún pecado abominable. Cristo, hermanos, tiene el poder. En Jesús hay poder para rescatarnos, para cambiarnos, para transformarnos, para hacernos nuevas criaturas. Por eso Pablo dijo, el que está en Cristo, nueva creación es. Amén. Así lo dice la Biblia, hermanos. Es una creación, es como cuando nace un bebé, hermanos. Es una nueva criatura. Así es el que está en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el único que hace ese cambio, el único que hace esa transformación es Jesús, hermanos. No hay otro. Nadie más tiene el poder para hacer ese cambio. Vayamos al libro de Colosenses. Acompáñenme en Colosenses, otro texto más. Colosenses, brevemente. Colosenses, capítulo 3. Y leeremos el versículo 5 y el versículo 6. Colosenses está un poquito después de Efesios, después sigue Filipenses,
Y después está el libro de Colosenses. Gracias a los hermanos que están allí ayudándole a sus respectivos vecinos. Colosenses capítulo 3, versículo 5. Acompáñenme por favor. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Oh, mis hermanos, la ira de Dios va a caer sobre aquellos que están practicando todas estas abominaciones. Así lo dice la palabra de Dios. El último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis, el capítulo 21, nos da otros textos muy importantes. Apocalipsis, capítulo 21, y leeremos los versículos 8 primeramente. Apocalipsis 21, en sus respectivas Biblias, capítulo 21, el versículo 8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables. ¿Quiénes, hermanos? ¿Se acuerdan de esa palabrita abominable? Que la leímos al principio en el libro de Levítico, que el varón que se echa con varón es ¿qué? Abominación a Jehová. En ese grupo, hermanos, están los que dice allí abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hermanos, son palabras muy fuertes, lo siento mucho, pero tengo que citarlas, porque están en la Biblia. Están en la palabra de Dios, hermanos. Leamos otro texto, el versículo 27 de ese mismo capítulo 21 de Apocalipsis. Versículo 27, a la ciudad de Jerusalén, a la nueva Jerusalén, dice ahí, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación. ¿Escucharon, hermanos? Todos los que se acuestan hombres con hombres o mujeres con mujeres, que es abominación a Jehová, dice ahí que no van a entrar a la Canaán celestial practicando esas abominaciones. Los gays o homosexuales o lesbianas que fueron transformadas o transformados, cambiados, nacieron de nuevo y son nuevas criaturas y que antes practicaron esas abominaciones, esos sí van a entrar a la tierra prometida, hermanos, a la Canaán celestial, pero no van a entrar aquellos que sigan practicando esas abominaciones. Que sigue diciendo el texto, hermanos, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Oh, mis hermanos, déjenme compartir con ustedes brevemente, en los minutos que nos quedan, ya el tiempo se nos ha ido de nuestras manos prácticamente, pero tengo que compartir algo muy importante con usted, o lo dejo para mañana. ¿Qué ustedes creen? ¿Qué usted dice, hermano José? Ok, ahorita dice José. Bueno, si lo dice José, pues yo lo hago, no hay problema. En el año 2001, para aquellos que tal vez no están muy familiarizados con este asunto, el matrimonio y la adopción gay se legalizan por primera vez en Holanda, el primer país en el mundo en hacerlo. En el año 2001, sigamos la historia, en el año 2002, Suecia reconoce a las parejas homosexuales el derecho de adoptar, y el gobierno en ese mismo año de la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, establece una ley de la unión civil que pueden acogerse las parejas del mismo sexo. En el año 2003, Bélgica legaliza el matrimonio homosexual. En el año 2004, el estado de Massachusetts se convierte en el primer estado de los Estados Unidos en reconocer el matrimonio homosexual, mientras otros 11 estados prohíben dicha determinación. Nueva Zelanda, en ese mismo año, establece por ley las uniones civiles para parejas del mismo sexo. En ese mismo año, el año 2003, los estados de Nueva Jersey y Maine, ¿qué cosa, hermanos? Reconoce los derechos de las parejas del mismo sexo. Vamos al año 2005, España y Canadá legalizan el matrimonio y la adopción para parejas
del mismo sexo. La Corte Suprema de Sudáfrica en ese mismo año considera inconstitucional prohibir los matrimonios homosexuales y determina que serán legales a partir de diciembre del año 2006. Esto es historia ya, hermanos. Yo les estoy simplemente hablando de la historia. En Suiza, en ese mismo año 2005, decide reconocer los derechos de las parejas del mismo sexo, y en el Reino Unido establece las uniones civiles para parejas del mismo sexo, otorgándole los mismos derechos que hay en el matrimonio. Vamos al año 2006. ¿Qué sucedió en el año 2006? En la República Checa, Eslovenia y la Ciudad de México establecen leyes que reconocen derecho a las uniones homosexuales. En Sudáfrica entra en vigencia el matrimonio homosexual según la Corte Suprema. Y en Israel, ¿dónde, hermanos? La Corte Suprema ordena que se reconozcan los matrimonios homosexuales realizados en otros países. Al año 2007 llegamos, la unión civil homosexual entra en vigencia en Suiza, y en el estado de Coahuila, en México, se establece por ley las uniones civiles para parejas homosexuales. Y en Australia, en ese mismo año, reconoce los derechos a las parejas del mismo sexo. Llegamos al año 2008, leyes de unión civil para parejas homosexuales entran en vigor en New Hampshire, en Oregón. En Uruguay también sucede lo mismo, y la Corte Suprema de California, USA, como se le dice, Estados Unidos de Norteamérica, declara inconstitucional negar el derecho al matrimonio a las parejas del mismo sexo. Y en el año 2009, el matrimonio homosexual entra en vigencia en Suecia, y en el estado de Vermont, en Estados Unidos, se convierte en el primer estado norteamericano en establecer el matrimonio homosexual, y dicha legislación es analizada por los estados de Colorado, Washington, Wisconsin y Nevada. Y finalmente, para cerrar con broche de oro, en el país de los mero, como me decía el hermano por allí, los machos, en la Ciudad de México, en el DF, se aprueba una ley reconociendo el matrimonio homosexual que entra en vigencia en febrero del año 2010. Historia, hermanos. Ustedes se están dando cuenta, hermanos, que esto está cogiendo un auge a nivel mundial. No es solamente allí en un barrio marginado de dicha ciudad. Se están cumpliendo las palabras que Cristo dijo en Lucas 17, hermanos. Amén. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Gloria a Dios, hermanos. Esto está teniendo relevancia en este tiempo en que vivimos. Y es una señal, hermanos, para que nosotros abramos nuestros ojos y nos demos cuenta de que el tiempo del fin está cerca. Y comparto una última noticia con ustedes, y tal vez abundaré de eso en otra ocasión. Aquí en esta noticia de internet dice: la iglesia gay lésbica más grande del mundo, la Catedral de la Esperanza en Texas, en Estados Unidos. Oiga, hermanos, ¿hasta dónde ha penetrado esta abominación también a las iglesias? Y no es solamente esta en específico, muchas iglesias del mundo cristiano, no vamos a mencionarlas. Dice, esta iglesia fue fundada en 1970 y cuenta con unos 1.500 fieles. El 90% de ellos son homosexuales. La Catedral de la Esperanza es el templo gay más grande del mundo y se encuentra en Texas, uno de los estados más conservadores de Estados Unidos. Dice aquí, la misa es similar a la del rito católico, pero durante la ceremonia se puede ver a mujeres comulgar tomadas de la mano, a un hombre que durante el evangelio acaricia la oreja de su compañero. ¿Cómo la ven ustedes, hermanos? Una lesbiana se para bajo la gran cruz del templo, sonríe y saluda en el nombre de Dios. Y note lo que dice aquí esta noticia, hermanos. Nuestra iglesia, dice el líder o el pastor, predica un mensaje de inclusión. Le recordamos a toda la gente, se trate de gays, lesbianas o heterosexuales, que Dios nos ama a todos. No importa de qué color seamos ni cuál sea nuestra preferencia sexual. Dios nos ama de la misma forma.
explica la reverenda Hudson, una mujer que entendió que era lesbiana mientras se preparaba para convertirse en pastora de una iglesia cristiana de corte conservador. Hermanos, no quiero detenerlo más tiempo, pero aquí en otra noticia más dice: Iglesia Cristiana de Estados Unidos aprueba el matrimonio homosexual. Oh, mis hermanos, ¿en qué tiempo estamos viviendo? Cristo viene pronto. Cristo dejó establecido esta señal clara que vemos el cumplimiento de ella ante nuestros ojos. Y nosotros, hermanos, debemos de regocijarnos. ¿Por qué, hermanos? Porque al ver el cumplimiento de dicha señal, podemos decir: Jesús se acerca, Cristo viene pronto, nuestra salvación está cerca. Mis hermanos, que el Señor nos bendiga en esta noche. Como enseñan estas iglesias, Dios ama al homosexual, y ese es el mensaje que ellos están promoviendo. No importa que tú seas homosexual, no importa que tú seas lesbiana, sigue practicando lo que tú practicas. Dios te ama, Cristo te ama. Sí, independientemente de si tú eres o no gay. Mis hermanos, Dios ama al pecador, sí, es verdad, pero detesta y odia el pecado, hermanos. Y Dios no va a llevar a ningún pecador al cielo, eso téngalo por seguro, porque lo acabamos de leer esta noche en la palabra de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque el pecado es transgresión de la ley de Dios. Primera de Juan 3:4. Y Dios no va a llevar a ningún transgresor al reino de los cielos. Quiero dejarle un texto final, hermanos, porque la Biblia claramente, ya que esto es un movimiento a nivel mundial, vamos a Isaías 24 y con este texto concluimos. Isaías 24, no quiero dejar de leerlo, ya lo habíamos leído anteriormente, pero nos vamos a dar cuenta que la palabra de Dios es clara. Isaías 24, ¿por qué razón va a venir la ira de Dios sobre esta tierra, hermanos? ¿Por qué razón? ¿Por qué cayó la ira de Dios sobre las ciudades de la llanura? ¿Por qué? La Biblia lo dice. Isaías 23:4 dice: se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Hermanos, ¿cómo está este mundo hoy? ¿Cómo está este mundo hoy? Enfermo, enfermo de pecado, mis hermanos, plagado de pecado y de abominación ante Jehová. ¿Qué dice el versículo 5 de Isaías 23? Y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho y quebrantaron el pacto sempiterno. Isaías 24, perdón, gracias. Isaías 24, 4 y 5. Hermanos, ¿cómo iba a estar la tierra? Se iba a contaminar por causa de sus moradores. ¿Por qué? Porque traspasaron la ley de Jehová. Y por eso es que este mundo está así, hermanos. Por eso vemos la condición de todos los países a nivel mundial que están aprobando estas leyes, estas uniones entre parejas del mismo sexo. ¿Por qué? Porque el mundo, tanto los gobernantes que dirigen esos países como los ciudadanos de dichos países, le han dado la espalda ¿a qué cosa? A la ley moral de Jehová. Y Jehová muy pronto va a derramar su ira sobre este planeta Tierra. Cristo viene pronto, mis hermanos. Cristo quiere encontrar a un pueblo preparado. El Señor nos está dando la oportunidad de arrepentirnos de nuestros pecados, arrepentirnos de nuestra maldad, arrepentirnos y ir a Jesús y decirle: Señor Jesús, perdóname mis pecados. Perdona la vida que he estado viviendo, una vida oculta que nadie lo sabe, ni mis padres lo saben, ni mis amistades lo conocen, ni tal vez mi esposo o mi esposa lo sabe. Hermanos, Cristo puede perdonarte, Cristo quiere perdonarte. Ven a Jesús en esta noche. Cristo está dispuesto. Jesús dijo: venid a mí todos los que estéis cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Y Jesús dijo: el que a mí viene, no le echo fuera. Así que, hermanos, no sientas temor, que el Señor te bendiga. Cristo viene pronto, Maranata. Dios nos bendiga en esta noche, hermanos. Bien, hermanos, vamos a postrarnos de rodillas para tener unas palabras de oración para terminar.
Amado Dios que moras en el cielo, te damos gracias, Señor, porque tú nos hablas a través de tu palabra, porque tu palabra es verdad, porque tu palabra cada día se cumple, Señor, como una evidencia de que tu venida está eminentemente a las puertas. Ayúdanos, Señor, a que no nos olvidemos de ti, a que los afanes de esta vida no nos aparten de tu presencia. Te necesitamos, Señor, en esta mañana, en esta noche. Ayúdanos, por favor, a que podamos consagrarnos a ti en alma, mente, cuerpo y espíritu. Que tú seas una gran bendición para todas las visitas, para todos aquellos que están conociendo este maravilloso mensaje. Que tú te manifiestes a ellos como tú te manifestaste a nosotros. Cuando te conocimos, Señor, cuando recibimos este glorioso mensaje de salvación. Ayúdanos, Señor, perdona nuestros pecados y permite que podamos estar ante tu presencia para honrar y glorificar tu nombre. Gracias por tus bendiciones, porque te lo pedimos todo en el nombre